Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 19 de ¿qué hubiera pasado si Naruto recibía ayuda del Sandaime y era entrenado por Kurama? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 19. ¿Esos son los últimos?, preguntó Ryusei mientras desataba otra oleada de fuego sobre los invasores, reduciendo efectivamente a cenizas a más de uno de ellos. Sí, Kamio-sama. No hay señales de refuerzos. ¡Genial! Envía un mensaje a los demás. Os dejo este puesto a vosotros, manténganse alerta. Entendido. El shinobi hizo un rápido saludo antes de activar el Shunshin para regresar a su puesto. Acelerando el paso, el líder de los Shifugei se lanzó hacia el centro de Konoha, dispuesto a ayudar en lo que fuera necesario. Al pasar junto a Zabuza, le dedicó una amplia sonrisa burlona mientras lo observaba entrar en acción. Si bien era conocido como un maestro del asesinato silencioso, Zabuza no era un rival fácil en los combates cuerpo a cuerpo. Su fuerza descomunal, producto de su complexión, sin duda representaba una molestia para sus enemigos. Alzando una ceja ante el estilo de lucha de Aoba, se preguntó por qué aquel Jonin especial nunca se había alistado en Anbu. Astuto e impredecible, con un estilo propio. Pero claro, Anbu no era realmente el equipo glorioso que todos creían, así que quizá era mejor que conservara su rango. Esquivando un kunai perdido, llamas surgieron de su palma derecha mientras derribaba a dos shinobi de Tsunamas. Al sentir múltiples ráfagas de chakra provenientes de distintos lugares, frunció el ceño. Confiaba en las habilidades de Naruto, pero, por el momento, parecía que algo había fallado en el proceso de sellado. La neblina de chakra que envolvía el bosque era prueba de ello. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue el enorme bloque rojo de chakra en el techo de la arena de exámenes. A juzgar por las enormes grietas en la barrera, no cabía duda de que Tsunade y Jiraiya ya estaban allí. Ryusei. Volviendo la cabeza, sonrió al ver a Minaji y Kireki aterrizar a su lado. Parecía que todo había salido según lo previsto. ¿Enemigos exterminados?, dijo Minaji con una amplia sonrisa burlona. ¿Lesiones? Algunas pocas por aquí y por allá, pero nada mortalmente devastador, dijo Kireki asintiendo levemente. ¿Vosotros? Con cada pregunta, se acercaba un paso más a las dos mujeres, y en la última, las rodeó con sus brazos por la cintura mientras les susurraba al oído, provocando que se sonrojaran al unísono. Riendo al ver sus expresiones de indignación por las bromas, Ryusei asintió con una sonrisa burlona. Todavía lo conservo. No tardaron en aparecer dos puños que lo golpearon a ambos lados. Eso, señoras, estuvo fuera de lugar. Cállate, pervertido. Oye, eso me molesta. Minaji puso los ojos en blanco mientras miraba la barrera. ¿No vas a hacer nada al respecto? Ryusei se encogió de hombros. ¿Acaso parezco alguien que vaya a hacer algo? Minaji lo miró con recelo, antes de sentir de repente una enorme ráfaga de chakra emanando de él. Los ojos de Kireki se abrieron de par en par. Espera, ¿no estarás intentando? Eres demasiado inteligente, Kire-chan, interrumpió el moreno mientras formaba un sello de carnero. Es hora de que Orochimaru entienda lo que significa luchar contra el fuego con fuego. Con Naruto y compañía, el sellado transcurría según lo planeado. Era perfecto, todo estaba bien. Sin errores, sin fallos accidentales, nada fuera de lo común. Sakura controlaba el flujo de chakra a la perfección, Ino y Aku conseguían contener a Gaara, y no había nadie alrededor que pudiera interrumpir el ritual. Por supuesto, todo lo anterior debería haber advertido a Naruto de que algo definitivamente iba a salir mal. Algo muy grave. ¿Qué le estás haciendo a mi hermano?, gritó Temari. Normalmente, a Naruto ni siquiera le importaría esta mujer, pero había este pequeño problema. Temari, quítate del medio, murmuró Gaara, mientras sus forcejeos se volvían más violentos. La rubia de cabello arenoso apretó los dientes. Ni hablar, Gaara. Aunque me mates después de esto, me quedaré aquí. Blandiendo su abanico, lanzó su ataque de viento más poderoso contra la barrera que Sakura había creado. Frunciendo el ceño ante la mueca de Sakura, Naruto cerró los ojos y continuó regulando el flujo de chakra. Confiando en la roseta, siguió su lucha interna con Shukaku. Ese pequeño mapache simplemente se negaba a cooperar, aunque no era difícil entender por qué. Al parecer, el demonio pensaba que perder el control sobre el huésped significaría ser menos divertido, y con el huésped de Kyuubi, que reunía a todos los Jinchuriki, sometiéndolo, su ego, tan desquiciado, se sentía desafiado. Muy difícil. Y eso, no fue nada bueno.
Aku estaba haciendo un trabajo excelente. Sus habilidades de Keke y Genkai mantenían ocupado a Gaara mientras Naruto realizaba el sellado. Ino, con sus poderes mentales, tuvo que dividir su capacidad mental en dos. Una mitad gestionaba la barrera con Sakura, y la otra intentaba contener la presencia errática de Shukaku. El chakra del Kyuubi había apaciguado un poco los estragos, pero, dado que la mayor parte se destinaba al sello, el efecto no era muy efectivo, de ahí la necesidad de Ino. Naruto cometió un pequeño error en todo esto, y eso, combinado con una circunstancia completamente impredecible que involucraba a los hermanos de Suna, provocó que todo este plan se fuera al traste. Sin que nadie lo supiera, Gaara no era la máquina de matar sedienta de sangre que todos creían. Si bien disfrutaba de su poder al aplastar a otros, había resistido los ataques psicológicos de Shukaku desde niño. Se había vuelto distante y sereno, pues había experimentado demasiada amargura en su vida como para alterarse por nada. En las misiones, para él, el enemigo era simplemente un objetivo que debía ser eliminado. Matar no tenía nada de divertido. Lo divertido era torturar, pero el acto en sí era un tedio. La forma más eficiente era aplastarlos, y eso era lo que hacía. Disfrutaba del miedo que sentían sus objetivos antes de morir, porque él mismo no lo había experimentado en mucho tiempo. Con su defensa definitiva, nadie podía siquiera igualar su fuerza. La sombría satisfacción de la ínfima posibilidad de volver a morir pronto se transformó en aburrimiento. Su relación con sus hermanos también era extraña. Kankuro parecía creer que si hacía un solo movimiento en falso estando cerca, su vida correría grave peligro. Por desgracia, a Gaara le daba igual. Simplemente lo trataba como a un camarada más, uno que le resultaba útil para las misiones. Temari, sin embargo, era un poco diferente. La mujer había exclamado en repetidas ocasiones que lo único que deseaba era cuidarlo. El concepto de afecto fraternal le era ajeno, pues simplemente no comprendía la necesidad de que alguien como ella le prestara especial atención. De los tres, Gaara la consideraba la más pura, la única que, lógicamente, no debería preocuparse en absoluto por una presencia tan impura como la suya. Temari incluso logró abofetearlo un par de veces cuando él dio ese razonamiento, para absoluto horror de Kankuro, y aunque no lo dijo, hasta el día de hoy no entiende por qué no mató a la rubia cuando intentó el acto que juró que nadie jamás le volvería a hacer. Ser un asesino aparentemente significaba ser perezoso, y quizás por eso Gaara lo permitía. Simplemente no le importaba. Lo único que necesitaba saber era que Gaara era su hermana, y hermana significaba que estaba de su lado, alguien que le sería útil, lo que significaba que no tenía motivos para matar. Había una clara diferencia en cómo trataba a sus camaradas y enemigos. Lástima que ninguno de los malos viviera para contarlo. Era un asunto complejo, donde su estado mental giraba en torno a un concepto bastante retorcido, uno que podría parecer completamente extraño para los demás, pero que para él tenía perfecto sentido. Eso bastó para el Jinchuriki, y fue esta particular discrepancia en la deducción de relaciones por parte de Naruto lo que desencadenó el caos del proceso de sellado. Los ataques de viento de Temari no tuvieron efecto alguno en la barrera, logrando únicamente perturbar ligeramente la concentración de Sakura e Ino, pero nada que no pudieran superar. Sin embargo, la barrera de chakra tenía una función específica: repeler el chakra hostil externo. La rubia de Suna pronto se vio bombardeada por el mismo viento que había lanzado contra la shinobi de Konoha. Sus gritos de dolor eran, cuanto menos, espeluznantes. Fue entonces cuando Sakura detectó una enorme afluencia de chakra dentro del sello. Frunciendo el ceño, intentó regular el flujo como lo había estado haciendo, pero la cantidad seguía aumentando, cada vez más, hasta el punto en que incluso su control flaqueó al soportar semejante cantidad. Normalmente, podía manejar el chakra de Kyuubi proveniente de Naruto sin problemas, ya que Kyuubi las había reconocido a ambas como familiares y, debido a su contacto constante con Naruto, los efectos secundarios habituales del uso de ese chakra no les afectaban. Fue entonces cuando Sakura comprendió lo que sucedía. Gaara seguía forcejeando, pero, de alguna manera, parecía que inconscientemente había comenzado a introducir su propio chakra demoníaco en el sello sin darse cuenta. La probabilidad de que el chakra se filtrara mientras se debatía era muy alta, y a juzgar por la expresión de cansancio de Ino, someter mentalmente a Gaara resultaba una tarea ardua. Naruto, por desgracia, cometió el error de concentrarse únicamente en su parte del sello, sin darse cuenta de las dificultades que Sakura e Ino estaban teniendo. En resumen, la falta de experiencia les pasó factura. Era la primera vez que intentaban algo tan complejo.
No pasó mucho tiempo antes de que la tierra comenzara a temblar con fuerza, y el sello brillaba de forma inesperada, con una multitud de colores. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par al darse cuenta de que era la señal más evidente de inestabilidad del sello. Pensando que, de alguna manera, la influencia de Gaara sobre el sello podría haber superado la suya, instintivamente envió más chakra al sello, lo que provocó indirectamente que Sakura frunciera el ceño aún más, notando que el esfuerzo por controlarse se hacía un poco más difícil. Ino, por otro lado, lidiaba con un Gaara furioso, cuya mente se había vuelto completamente caótica e impredecible, lo que la hacía preguntarse qué había causado ese repentino aumento en su actividad cerebral. Aku solo pudo jadear cuando su hielo se hizo añicos con fuerza, antes de que la arena la envolviera por completo. En un instante, Sakura e Ino fueron lanzadas hacia atrás por la inesperada reacción de chakra provocada por la perturbación del sello, quedando temporalmente incapacitadas. Un Gaara aún más transformado apareció ante sus propios ojos. Unas cuentas doradas rodeadas por un grueso pegote de arena parecían sonreír maliciosamente ante su mera existencia, antes de que un susurro mortal resonara en su boca. Sabaku Soso. Funeral en el desierto reaccionando únicamente en función de sus experiencias como shinobi y su sexto sentido femenino, y reuniendo todo su chakra, apenas logró crear una finísima capa de hielo a partir de los poros de su piel, generada por la emisión de chakra helado de su tenketsu, que condensaba la poca cantidad de vapor de agua presente en el aire para protegerla en cierta medida de este ataque. Sin embargo, fue inútil, pues en el instante en que Gaara apretó el puño, la presión de la arena la abrumó por completo. El hielo resistió apenas unos segundos antes de quebrarse, dejándola totalmente indefensa. Sin embargo, el peligro desapareció tan rápido como llegó. El furioso rugido de Kaenrin Rueda de Fuego fue lo único que oyó antes de que la arena a su alrededor estallara en una lluvia de granos. Al desplomarse por la repentina falta de apoyo, Aku se encontró en brazos de Naruto, quien no perdió tiempo en actuar. «Maldita sea, ¿estás bien, Aku?» «Ese sí, esto es malo, muy malo», murmuró el rubio mientras negaba con la cabeza. «Supongo que no queda otra». Formando un sello de carnero justo cuando Gaara extendió una mano de arena para impedir su huida, murmuró. «Hibaku. Autodestrucción». El sello, que antes parpadeaba, fue envuelto repentinamente en un pilar de luz, y el chakra inestable finalmente se liberó de la forma más sencilla. La expulsión de energía. El Jinchuriki Suna pelirrojo apenas tuvo un instante para darse cuenta de su destino antes de que toda la zona explotara bajo sus pies. Los sonidos de la detonación resonaron en sus oídos mientras Naruto apenas lograba saltar a un lugar seguro, sujetando a Aku con fuerza en sus brazos, con la respiración entrecortada. Eso estuvo demasiado cerca para mi gusto. La Kunoichi, experta en el manejo del hielo, apenas podía contener su asombro por haber sido rescatada de esa manera. No sería exagerado decir que la muerte la había acechado hacía apenas un minuto, y que él la hubiera arrebatado de las garras del mismísimo diablo era realmente impresionante. Toda mujer había soñado alguna vez con un caballero de brillante armadura. Aku no era la excepción, y por eso, su respeto por Naruto creció aún más. Una y otra vez, Uzumaki Naruto le había demostrado a Aku que no era simplemente un niño de 12 años, casi 13. Este joven shinobi podía ser algo payaso, pero cuando se ponía serio, era un espectáculo digno de admirar. Y este era uno de esos momentos. Aku, necesito que encuentres a Sakura e Ino, que las reagrupen y, si es posible, que abandonen esta zona. Su tono no admitía réplica, y Aku lo entendió, pues la situación había empeorado considerablemente. Contener la segunda transformación de Gaara sería mucho más difícil, y a juzgar por los gritos de dolor, la explosión solo había servido para exacerbarla y posiblemente llevarla al borde de la tercera etapa. No sería de extrañar que Shukaku decidiera tomar el control y salir a jugar. Solo necesito una cosa de ti, Aku, una promesa. Prométeme que estarás a salvo, y ellos también. ¿Puedes hacerlo? Sus ojos estaban fijos en la figura borrosa entre la arena que se levantaba por todas partes. Su mente repasaba todas las posibles maneras de lidiar con ese maníaco, y, para ser sincero, las probabilidades de éxito no parecían muy altas. Aku se levantó lentamente, sin decir nada. En cambio, rodeó suavemente la cintura de Naruto con sus brazos y apoyó la frente en su cabello dorado por el sol. Al notar que era más alta, Naruto sintió una fuerte sensación de déjà vu, recordando cuando Kireki solía hacer eso para consolarlo. Con una dulce sonrisa, susurró, «Tranquilo. Todo está bien.
Por un instante, sus músculos se tensaron, antes de que soltara un suspiro, seguido de una considerable relajación. Un leve asentimiento fue su respuesta. Bien. Nunca les fallo a quienes amo. Tú tampoco lo harás. Tras acariciarle el cabello por última vez, desapareció con un destello, dejando que sus últimas palabras resonaran en sus oídos. Cree en ti mismo, cree en nosotros, y lo superaremos. Naruto se sobresaltó un instante, y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Una leve risita pronto se convirtió en una carcajada, señal de que el rubio ahora estaba completamente relajado, algo que no había experimentado en mucho tiempo, dada la gravedad de los acontecimientos. ¿Creer, Bueno, eso no debería ser muy difícil. Sin pestañear, Naruto esquivó la enorme ráfaga de arena que le lanzó un Gaara aún más enloquecido, cuya expresión de sed de sangre no encajaba con su corpulento cuerpo. Al parecer, el sonido actuaba como una armadura, pero, por ello, su velocidad se veía considerablemente mermada. El Sunanin solo vio entrecerrar los ojos antes de verse arrojado a un mundo de dolor. Nunca te metas conmigo cuando se trata de velocidad. Nunca. Con Aku, comprendiendo su deber, la kunoichi vestida de azul se puso manos a la obra de inmediato, localizando con rapidez a la chica de la roseta y a la rubia. No tardó mucho en ayudarlas a llegar a una zona un poco más alejada, donde ambas intentaron recuperarse del impacto de chakra que las había empujado hacia atrás. Uf, me duele muchísimo la cabeza. Mejor no hablemos, ¿de acuerdo? El timbre, ambas adolescentes parecían haber sufrido más que Aku y Naruto, ya que ellas se encargaban de mantener ciertos aspectos del proceso de sellado, mientras que los otros dos solo tenían que concentrarse en tareas sencillas como introducir y contener. No era de extrañar que ambas se sintieran algo desorientadas. Sakura, Ino, no tenemos mucho tiempo. Si el sujeto Suna nos encontrara en este momento, nos masacrarían, susurró Aku con voz tensa. La roseta parpadeó, lo hizo. Aku asintió gravemente. Sí. Ahora está en la segunda fase. Sakura maldijo y se golpeó la frente. Si tan solo me hubiera aferrado. Ino negó con la cabeza, despejando por fin las consecuencias de lo sucedido. No eres la única. Por alguna razón, ese tipo empezó a aumentar su poder. No entiendo cómo alguien puede intentarlo estando inmovilizado física y mentalmente, pero al parecer es posible. Lo subestimamos. La rubia terminó con un tono sombrío mientras se cubría el rostro con las manos. Aku continuó. Sí, aunque me cueste admitirlo, esa es la verdad. Por lo tanto, a partir de este momento, Naruto inicia la fase 3. Ino abrió mucho los ojos y apretó los dientes. ¿Qué? Sakura solo pudo cerrar los ojos y golpearse la cabeza contra el tronco del árbol en el que estaba apoyada. Ese vaca. Aku también mostraba remordimiento en sus ojos. Siento tu impotencia, pero esta es la situación. Depende de Naruto. Nuestros roles en esta batalla han cambiado. ¿Queda claro? Sakura respiró hondo antes de asentir claramente. Cristal. Estará bien. Más le vale, murmuró Ino mientras se ponía de pie, flexionando los músculos para comprobar si había sufrido algún daño físico. Aku sonrió dulcemente. Veo que ustedes dos creen en él. Por favor, Aku, ¿de verdad estás insinuando que Naruto perdería contra ese tipo? Sakura arqueó una ceja, divertida. No me importa lo loco que esté Gaara, pero una cola contra 9. Ni punto de comparación. Es más bien como 4, frente. Va, cállate, cerdito. Con una sonrisa en el rostro, parecían estar listos. Sabían que las bromas eran solo para disimular su nerviosismo, pero aún así, tenían que ir. Con su poder actual, enfrentarse a Gaara solo significaría ser carne de cañón. Eran un mero estorbo, y eso era lo que más les dolía a Sakura e Ino. Pero, por desgracia, no era momento de lamentarse por eso. Con rostros impasibles, las tres kunoichi se separaron. Aku corrió de vuelta al centro de Konoha para ayudar a expulsar a los invasores. Las dos últimas integrantes del equipo 6, sin embargo, tenían una misión muy distinta a las habituales. El simple hecho de curar la vida en lugar de extinguirla bastó para dibujar una sonrisa de determinación en sus rostros. Más te vale ganar, Naruto, o te patearé el trasero hasta el país de la luna. Contamos contigo, Naruto. Con Naruto, no tenía ni idea de lo que estaba pensando ese tipo, ni entendía por qué el repentino aumento de poder se había producido en un momento tan crítico, pero a estas alturas, nada de eso importaba ya. Sakura e Ino fueron evacuadas por Aku, y ahora no había necesidad de contenerse. No era necesario limitar su poder contra otro Jinchuriki.
Por primera vez en la pelea, Gaara vio a Naruto sonreír así. No era la misma sonrisa amable y feliz que el rubio parecía lucir siempre. No, esta era diferente. Muy diferente. Para empezar, el chakra rojo que burbujeaba de su torso, antes de envolver su cuerpo, fue la primera señal de una inmensa acumulación de chakra. En un instante, Naruto pareció ser envuelto por un aura carmesí, desatando una sed de sangre sin piedad. Sus rasgos faciales se volvieron cada vez más animalescos, sus manos se transformaron en garras, sus dientes en colmillos y las marcas de sus bigotes se convirtieron en cicatrices de batalla de una ferocidad extrema. Sin duda, era un espectáculo impresionante. Lo que más asombró a Gaara, sin embargo, fueron las 3 colas rojo sangre que ondeaban en el aire, como si lo provocaran para que atacara al rubio que tenía delante. Ya no cabía duda. Este Uzumaki Naruto también era un Jinchuriki, y por lo que parecía, mucho más poderoso que él. La cantidad de poder en bruto era simplemente ridícula, pues incluso en su forma transformada, Gaara sentía la presión acumulándose por todas partes. Todo su ser se estremecía con solo mirar esas rendijas carmesí, y con el paso del tiempo, le resultaba aún más difícil mantener el contacto visual. Naruto, vestido de carmesí, flexionó ligeramente los brazos antes de arquear la espalda y soltar un rugido atronador. El viento se alzó mientras extendía los brazos hacia los lados, embistiendo los árboles a su alrededor y arrancando de raíz los más débiles. Años después, Sabaku no Gaara aún sentiría un escalofrío recorrerle la espalda cada vez que presenciara esa forma particular de Naruto. Estaba impregnada de tanta malicia que incluso el enloquecido Shukaku enmudeció ante tal despliegue de fuerza bruta. Un segundo estaba allí, y al siguiente, ya no. Rasengan. Una esfera azul se estrelló contra su mejilla sin ninguna obstrucción, la arena ni siquiera registró el hecho de que se avecinaba un ataque, y justo cuando Gaara salió disparado contra el árbol, Kain Rin. Las espirales de fuego lo alcanzaron de lleno en el estómago, asfixiándolo temporalmente mientras la fuerza del golpe anterior, combinada con esta, destrozaba la defensa de su armadura de arena. Antes de que pudiera siquiera tener la oportunidad de toser sangre, el golpe final ya estaba sobre él. Mugen Senku. El ataque final utilizado para penetrar su defensa definitiva se usó una vez más, con las ondas de chakra chocando entre sí, antes de reverberar en un espacio confinado que era el cuerpo de Gaara, atravesándolo como si su carne estuviera hueca, vibrando dentro de su ser a medida que la frecuencia del chakra generaba ecos retumbantes para mostrar la pura intensidad del elemento viento que Naruto poseía. En 3 movimientos, Gaara yacía derrotado al pie de un árbol, incapaz de hablar, incapaz de moverse, incapaz de hacer nada, mientras Naruto caminaba lentamente hacia él con esa sonrisa de suficiencia pegada a su rostro. No, esto no puede ser. El pelirrojo intentó levantarse, pero Naruto le agarró la cabeza y se la estampó contra el tronco del árbol. ¿Ya no eres tan fuerte, eh? Con un rápido movimiento de muñeca, el ninja pelirrojo de Suna salió disparado por el campo, aterrizando con brusquedad en el suelo. Naruto simplemente le dirigió una mirada altiva. ¿Qué es esto? ¿Esto es lo mejor que tienes para ofrecer? Por favor, no me hagas reír. Al parecer, las 3 colas del Kyuubi habían despertado en él una vena sádica que había mantenido oculta la mayor parte del tiempo. Esto demuestra que de quienes realmente hay que cuidarse es de las personas alegres y educadas. Shukaku también estaba desesperado y quería salir de su huésped de inmediato. No iba a dejarse vencer por Kyuubi una vez más. No después de haberse divertido tanto. Por lo tanto, fue una sorpresa cuando Gaara sintió que se dirigía hacia la tercera etapa de transformación, incluso estando dormido. Al parecer, eso era exactamente lo que Naruto quería, pues justo cuando el pelirrojo había completado la mitad de su transformación, Naruto ya había aparecido a su lado lanzándole otro Rasengan directo al cráneo, desmoronando de un solo golpe la arena que estaba a punto de acumularse. El Jinchuriki de Suna no podía creer lo que veía al perder la forma con tanta facilidad. Al intentarlo de nuevo, se encontró siendo zarandeado como un muñeco de trapo, por decirlo de alguna manera, mientras Naruto, de alguna forma, siempre lograba impedirle invocar el chakra demoníaco necesario para alcanzar la verdadera forma final de Shukaku. La frustración lo estaba consumiendo, pues parecía que la rubia ni siquiera se esforzaba. Esto no podía estar pasando. Mi existencia. No permitiré que la borres. Sus ojos estaban inyectados en sangre, fulminando con la mirada a Naruto mientras intentaba repeler los ataques aparentemente casuales que provenían del rubio. Tu existencia no significa nada para mí.
Deja este jueguito y haz que salga el tipo grande, dijo Naruto con voz arrastrada mientras seguía practicando con ese saco de boxeo. Eso fue todo. Harto de aquella farsa, Gaara apretó los dientes y concentró todo su chakra restante, provocando que su arena explotara hacia afuera, intentando alejar a Naruto de él. Sin embargo, parecía que el rubio tenía una defensa contra ese tipo de cosas. Ni hablar. Me temo que no es tan fácil. Cae en furia. Llama ardiente. La arena que se suponía que lo inmovilizaría no hizo más que derretirse ante sus llamas. Fue entonces cuando Gaara sintió finalmente el agotamiento de su chakra y sus rodillas comenzaron a temblar. Justo cuando estaba a punto de caer, las 3 colas de chakra de Naruto lo atraparon y lo sostuvieron frente al rubio, quien lucía una sonrisa cruel. ¿Por qué no lo intentamos de nuevo? Fuego a la izquierda, viento a la derecha, Kaenrin y Rasengan aparecieron ante sus ojos, y en un rápido movimiento, Naruto los combinó, manteniendo sus orbes carmesí fijos en Gaara, provocándolo a contraatacar. Como siempre, hagámoslo por las malas. Rengoku Bakua. Al lanzar el ataque de doble elemento, Gaara dejó escapar un grito ensordecedor que resonó por todo el solitario bosque. Temari hizo todo lo posible por no desmayarse en el acto. Jamás antes se le había ocurrido que Gaara fuera capaz de hacer semejante ruido. Una llena de dolor, agonía y desesperación, Jiraiya apenas podía creer lo que veía. Era imposible que Tsunade estuviera lanzando a Orochimaru por los aires. En serio, lanzarlo, no había otra forma de describirlo. Un muñeco de trapo había sobrevivido mejor que el formidable Sannin Serpiente. Sarutobi también miraba a su discípula con algo parecido al orgullo. Pero la sorpresa era sin duda lo que más destacaba. ¿Cuántos años habían pasado desde que había presenciado la fuerza y la destreza absolutas de sus habilidades? ¡Aak! Una vez más, su puño impactó contra la mejilla de Orochimaru, fracturándole la mandíbula por enésima vez. El Sannin Serpiente apenas tuvo tiempo de contraatacar antes de que una patada directa al estómago lo derribara al suelo. Al contemplar a la legendaria Kunoichi frente a él, no supo explicar en qué momento las cosas empezaron a torcerse. Había estado enfrentándose a Sarutobi Sensei con relativa facilidad, dada la evidente ventaja en resistencia debido a la diferencia de edad, y justo cuando estaba a punto de tomar la delantera, ese bruto de Jiraiya pareció haber borrado la presencia del primer y segundo sargento de entre los presentes. Y por lo visto, los 2 genin de la generación anterior seguían vivos. Antes incluso de considerar esa posibilidad, estaba el hecho de que Jiraiya se había transformado hasta cierto punto antes de realizar ese movimiento. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso la legendaria forma de sabio la había alcanzado ese perdedor? Imposible. Pareces bastante relajado para alguien a quien le están dando una paliza. Otra patada directa a la barbilla lo envió volando por los aires antes de que Tsunade lo atrapara por el cuello con un agarre mortal. Orochimaru no podía creerlo. Siempre había pensado que el estilo de lucha de Tsunade era el menos práctico de todos. Nunca le había entusiasmado el taijutsu, prefiriendo los espectaculares efectos del ninjutsu y el genjutsu. Siempre se había burlado diciendo que el hecho de que el taijutsu no acertara no significaba nada. Pero ahora, Tsunade lo golpeaba una y otra vez, y por más que intentaba esquivar, era inútil. Por alguna razón incomprensible, era como si sus golpes lo atrajeran hacia él. Así es, Orochimaru. Hoy será el día en que te despoje de todas tus preciosas pieles. Sus ojos ámbar reflejaban una determinación ardiente que el Sannin Serpiente jamás había visto. La única vez que había presenciado tal fuerza en ella fue durante su lucha contra Hanzo, e incluso entonces, no había demostrado tal firmeza en sus convicciones. Desde la muerte de su desdichado amante, se había debilitado hasta el punto de que Orochimaru, para ser honesto, ni siquiera la consideraba su igual. Sus espías le habían informado que Tsunade había optado por vagar por ahí, apostando y ahogando sus penas en alcohol, escapando de la realidad como una cobarde. Seguramente, esta cobarde no sería de ninguna utilidad para Konoha, ni siquiera si regresara. ¿Qué había que temer cuando lo mejor que Konoha podía ofrecer era un pervertido inútil y un jugador sin agallas? La invasión sería pan comido. Tsunade sonrió con sorna mientras apretaba su agarre, observando con una extraña satisfacción cómo Orochimaru jadeaba en busca de aire. Es hora de que te muestre, Orochimaru, de lo que el taijutsu puede hacerte de verdad. Antes de que el Sannin Serpiente pudiera responder, sintió que el aire se le escapaba del cuerpo cuando Tsunade le asestó un codazo en el pecho. Rogeryu, asesino de dragones. Acto seguido, el puño se alzó con facilidad y le impactó con fuerza en la cara. Tenjeki, golpe del cielo.
La fuerza del ataque lo lanzó contra el Shizien-jin. Justo cuando el dolor de las llamas lo envolvía, Tsunade apareció ante él en un abrir y cerrar de ojos, con los puños preparados. Chikage, 1000 sombras. Los golpes llovieron sobre su torso, aplastándolo brutalmente contra el muro de llamas, sin mostrar piedad mientras el ataque continuaba a gran velocidad. Pareció una eternidad antes de que el dolor finalmente cesara, solo para ser reemplazado por una agonía desgarradora cuando Tsunade le atravesó el pecho con el puño. Senshin. Perforación del corazón. Su mano libre le sujetó el rostro y, con un movimiento rápido, su pierna izquierda se colocó detrás de la suya, haciéndolo girar mientras la fuerza del giro le partía el cuello. ¿Por qué no pruebas tu propio jutsu? ¿Eh? Preguntó. Presionando a Orochimaru contra la superficie del Shizien-jin, el Sannin serpiente ni siquiera pudo gritar mientras era arrastrado a gran velocidad, antes de ser estrellado contra la pared, rebotar y finalmente caer al suelo con Tsunade de pie sobre él, con un pie sobre su cuello. Cualquier ser humano normal habría muerto 10 veces, pero, por desgracia, Orochimaru no era un ser humano normal. En cuanto tuvo la primera oportunidad durante toda la pelea, se desprendió de su capa de piel y se deslizó rápidamente fuera, antes de invocar a Kusanagi de nuevo a su mano. Pagarás por tu insolencia, Tsunade. Los puños desnudos jamás podrán competir contra Kusanagi. Tsunade restregó los restos de la piel de Orochimaru contra su talón mientras giraba el cuello una vez. Ya veo. Jiraiya y Sarutobi apenas podían creer lo que veían. La increíble velocidad a la que se movía Tsunade. Nunca se había caracterizado por su velocidad, sino más bien por su fuerza. Tampoco era una luchadora cuerpo a cuerpo, sino más bien una guerrera táctica, que remataba a sus oponentes con golpes descomunales. Pero en ese momento, esa velocidad era absolutamente letal. Era un hecho simple. Si los ataques no podían tocarte, no te harían daño alguno. Por muy poderoso que fuera Kusanagi, Orochimaru no logró asestarle ni un solo golpe, lo que lo dejó aún más frustrado y confundido. ¿Qué tramaba Tsunade? Era imposible que pudiera golpearlo si lo único que hacía era esquivar. ¿Qué te pasa, Tsunade? ¿Ahora estás jugando al pilla-pilla? Siseó Orochimaru con fastidio al ver que otro de sus golpes fallaba su objetivo. No se trataba del llamativo movimiento de teletransportación que había mostrado el cuarto Hokage. Tampoco era la velocidad característica de Maito Gai, donde uno simplemente se lanza a la velocidad del rayo. Eran reflejos más acelerados, esquivando todos los tajos por un pelo, como si los presintiera de antemano. Tsunade esquivó un tajo inminente y, de repente, su puño se lanzó hacia adelante, rebosante de chakra, y una vez más, Orochimaru sintió esa extraña sensación de ser succionado hacia el puñetazo. El dolor fue devastador cuando el Sannin serpiente fue lanzado hacia atrás contra el muro de fuego, incendiándose al entrar en contacto con su campo de fuerza especial. Demasiado lento. En un instante, el Sannin babosa apareció a su lado, con el talón en alto, antes de estrellarlo contra las baldosas. Orochimaru apenas lo esquivó, eligiendo ese preciso momento para clavarle a Kusanagi directamente en el estómago a Tsunade. La sangre salpicó por todas partes mientras una sonrisa enfermiza se extendía por su rostro. Eso es mejor. No eres tan lista, ¿verdad, Tsunade? Sin embargo, pronto detectó que algo andaba mal, pues la oleada de chakra que siguió definitivamente no era algo que esperaba. Lo que recibió como respuesta fue una de las expresiones más inquietantes que jamás había visto, con esas líneas de chakra púrpuras en forma de enredadera que se extendían por todo su rostro, originándose del símbolo de jade que siempre había llevado en la frente. Ninpo. Sozo Saisei. Artes ninja. Regeneración de la vida. Mirando fijamente a su ex compañero de equipo con los ojos entrecerrados, simplemente se desprendió la hoja de su torso y apartó a un atónito Orochimaru. ¿Tú crees eso? No solo no parecía sentir el dolor, sino que el segundo puñetazo que le dio en la mejilla le fracturó la mandíbula. Un vapor sibilante se elevaba de lo que segundos antes era una herida gigantesca, y en instantes, estaba completamente curada, sin mostrar rastro alguno de que Kusanagi hubiera estado allí. Como si fuera un estimulante, los ojos de Tsunade brillaron con chakra mientras cargaba de nuevo, extendiendo la palma hacia Orochimaru, retirándola, atrayendo al desconcertado Sannin hacia ella y finalmente estampando su puño izquierdo contra su rostro con fuerza. Te la devuelvo. Al clavar toda su cabeza en el Shizien-jin, no pasó mucho tiempo antes de que todo su cuerpo se incendiara y Orochimaru se viera obligado una vez más a soltar otra capa de piel. Sarutobi negó con la cabeza.
Pensar que ella sería capaz de controlar la cohesión del chakra hasta ese punto, verdaderamente asombroso. Tsunade. Jiraiya miró a su sensei. ¿Estás bromeando, verdad? Quiero decir, no hay manera de que esté haciendo lo que creo que ha estado haciendo, ¿verdad? No, eso es exactamente. Simplemente está utilizando el chakra que emana de la piel y atrayéndolo hacia ella, haciendo que Orochimaru parezca una marioneta, saltando hacia su golpe. Jiraiya negó con la cabeza. Pero si son solo hebras diminutas. Microscópicas. ¿Cómo demonios las ve? No le hace falta. Conoce muy bien esa sensación, concluyó Sarutobi con una sonrisa irónica. Y pensar que creía que solo apostaba y bebía. Supongo que subestimé a nuestra princesa, y tú también, Jiraiya. El maestro sapo de cabello blanco solo pudo observar con asombro cómo Tsunade seguía pulverizando a Orochimaru. En este combate, la diferencia de fuerza no era mucha. Orochimaru se había acorralado, al ver que Tsunade luchaba mejor en espacios reducidos, y dada la destrucción generalizada, no tenía suficientes espacios para esquivar antes de que la velocidad de reacción de Tsunade lo alcanzara. No era la primera vez que Tsunade exhibía ese tipo de combo encadenado, posible solo cuando se lograba que sus músculos reaccionaran instantáneamente en menos de un segundo, ajustando el cuerpo para que cooperara con la mente y así ejecutar la secuencia de movimientos en la mitad del tiempo que requerían los demás. Aceleraba sus impulsos aumentando la actividad eléctrica de su cerebro. Al recubrir su órgano con una fina capa de chakra, evitaba que el aumento de poder dañara las neuronas. Sus reflejos aumentaban al menos un 100%, y sus músculos estaban perfectamente controlados gracias a los constantes mensajes que emitía su cerebro. Era fascinante verla casi predecir los ataques, ya que su cuerpo se ajustaba automáticamente ante cada ataque. Recordando el momento en que intentó explicarle todo sobre cómo Konoha la necesitaba, y cómo amenazó con simplemente cortar todos los lazos con ella y, si fuera necesario, incapacitarla para evitar cualquier problema que pudiera surgir. Soy un maldito idiota, murmuró para sí mismo, y solo pudo suspirar mientras veía a la mujer que había amado durante todos esos años lograr lo único que él no había podido terminar. Ark. Una vez más, Orochimaru fue estrellado contra el campo en llamas, lanzando gritos de dolor antes de desplomarse en el suelo. Mirando a la mujer que se acercaba pesadamente, todas las heridas que habrían sido mortales, de no ser por su increíble factor de curación, que parecía haber surgido de la nada, desaparecieron en cuestión de segundos. No pudo evitar sentir algo que no había experimentado en muchísimo tiempo. Miedo. Por primera vez en muchos años, temía por su vida. Ni siquiera enfrentarse a Uchiha Itachi le había provocado semejante temor. Es cierto que había perdido contra el prodigio Uchiha, pero incluso entonces, solo le habían asustado esos malditos ojos. Pero ahora, la mujer frente a él era mucho más peligrosa. Ser médica significaba que Tsunade entendía el cuerpo humano mucho mejor que él, y no le cabía duda de que, de alguna manera, Tsunade encontraría la forma de quebrarlo. La idea de que Orochimaru ya hubiera tenido que cambiar 2 de sus capas de piel en tan poco tiempo no le hacía ninguna gracia al Sannin serpiente. A este ritmo, solo era cuestión de tiempo que su ex compañero lo aniquilara, y no iba a permitir que eso sucediera. Kinjutsu. Katai Tensei. Técnica prohibida. Transferencia de forma en un abrir y cerrar de ojos, lo que solía ser un humano se transformó en una gigantesca serpiente blanca, siendo el repugnante rostro de Orochimaru el único aspecto que parecía conservarse de la forma del Sannin. ¿Qué demonios? La siempre segura de sí misma Tsunade vaciló un instante ante la espantosa visión de la enorme serpiente, incapaz de comprender por qué alguien querría transformarse voluntariamente en semejante monstruo. ¿Qué es eso?, gritó Jiraiya, recorriendo con la mirada las escamas puntiagudas, sin poder creer en qué se había convertido Orochimaru. Orochimaru. Pensar que te transformas en esto. Sarutobi cerró los ojos mientras observaba a su antiguo alumno retorcerse. La visión de una serpiente blanca sin duda le traía recuerdos, y hasta cierto punto, podía comprender por qué Orochimaru habría elegido esa forma. Tsunade gruñó antes de cargar de nuevo. No creas ni por un segundo, Orochimaru, que esto te salvará. Su puño, rebosante de chakra, impactó de lleno contra su cabeza, y la risa enfermiza del Sannin serpiente llenó el aire. Inútil. Los ojos de la Sannin babosa se abrieron de par en par, antes de que se encontrara de nuevo desplomándose contra el suelo, con la serpiente mirándola con aire de suficiencia. ¡Qué barbaridad! Tsunade. ¡Cuidado! La mujer apenas tuvo tiempo de procesar aquel grito antes de que el cuerpo que estaba encima se estrellara contra el suelo.
Rodando rápidamente hacia un lado, esquivó el golpe con destreza y se puso de pie, aunque el nuevo peligro de la situación la dejó algo desorientada. En cuanto a poder, la fuerza que mostraba esta nueva forma era sin duda formidable, por no mencionar la resistente piel que ahora envolvía el cuerpo de Orochimaru. Esas escamas, de alguna manera, desviaron todo su golpe, permitiendo que el chakra resbalara antes de que Orochimaru contraatacara. Dejando de lado sus pensamientos, tuvo que agachar la cabeza cuando la cola de la serpiente la alcanzó justo donde había estado su cabeza un segundo antes de dar una voltereta hacia atrás para alejarse de ellos. Tras la transformación, parecía que la velocidad y la flexibilidad de Orochimaru también habían aumentado considerablemente, adquiriendo así las cualidades que habían hecho que esos animales reptantes fueran tan temidos en el mundo shinobi actual. Esto quedó demostrado una vez más cuando el Sannin serpiente se abalanzó con un movimiento rápido, embistiéndola de frente en el torso, lo que provocó un gemido de dolor de ella mientras la lanzaba por los aires, seguido de un grito de Katón antes de que una enorme llamarada la alcanzara entre sus llamas. Instintivamente, extendió la mano hacia el elemento y lo apartó con su excelente control de chakra, reviviendo la escena con Itachi donde desintegró el jutsu justo ante los ojos de Lucia. Con quemaduras leves que sanaron automáticamente al instante, evaluó a su oponente una vez más, respirando profundamente para intentar calmarse. El exceso de adrenalina nunca le hacía bien a nadie, y por mucho que la intensidad del combate se ajustara a su estilo, había momentos en que un shinobi simplemente debía relajarse y usar la cabeza. La serpiente soltó una risita burlona. ¿Qué te parece mi cuerpo, Tsunade? Pensar que te tratarías tan mal como para someterte a una transformación tan repugnante, parece que te subestimé, Orochimaru, dijo con sarcasmo, mientras su expresión se ensanchaba en una sonrisa burlona al intentar pasar el rato con una charla trivial. Orochimaru no pareció inmutarse por su comentario y continuó, por muy fuerte que seas, no tienes ninguna posibilidad contra mí. Tú has bajo la manga, esa fuerza descomunal que posees, es inútil ante la resistencia de mi piel. Tu control de chakra solo te permite acelerar tus reflejos, pero considerando que mi agilidad supera con creces la tuya en este momento, parece que estás sudando mucho más que antes, mi querida Tsunade. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro mientras apretaba los puños. Pronto te arrepentirás de esas palabras, Orochimaru. Oh, espero con ansias ese momento, si es que llegas a mostrármelo, muajajaja. Toma esto, hijo de puta. Saltando por los aires, concentró todo su chakra en sus partes inferiores, con las piernas bien abiertas, apuntó su pierna derecha hacia el cielo, la fuerza del golpe amenazaba con romper el suelo bajo sus pies mientras volvía a bajar esa extremidad hacia la cabeza de Orochimaru, decidida a demostrarle a la serpiente que nunca podría derrotarla en ese aspecto. Los ojos de Jiraiya se abrieron de par en par mientras gritaba, ¡No! No lo hagas, Tsunade. La rubia apenas tuvo un segundo para reaccionar antes de que Orochimaru se apartara, dejando que su tacón abriera un cráter en el tejado, antes de que su largo cuerpo se deslizara a su alrededor, envolviéndola en un apretado abrazo mientras reía a carcajadas. ¡Qué mujer tan ingenua! Terca hasta la médula, siempre haciendo lo que se espera de ella. Ja ja ja. Ahora, disfruta de tu sufrimiento antes de la muerte. El lazo mortal en el que la había atrapado parecía haber sellado la batalla. La fuerza y la presión que Tsunade sentía en ese momento eran indescriptibles. Ni siquiera con el factor de curación activado podía reunir la fuerza suficiente para escapar. Aquellas afiladas escamas le dejaban largas cicatrices en la piel, obligándola a reprimir sus gritos de dolor mientras seguía luchando, ignorando el siseo de las heridas que se abrían con cada inútil movimiento. Esto fue un giro inesperado y drástico de los acontecimientos. Hace apenas unos minutos, Tsunade dominaba completamente la ofensiva, aniquilando por completo cualquier defensa que Orochimaru hubiera dispuesto, y sin embargo, en cuestión de instantes, al transformarse en una nueva forma, se encontraba en medio de un infierno, posiblemente incluso con la muerte en el punto de mira. Tal vez realmente había subestimado a su excompañero, apretando los dientes, reunió las fuerzas que le quedaban y tiró con todas sus fuerzas de una parte específica de la serpiente, decidida a apartarla de su piel mientras lanzaba un grito de guerra. «Aléjate de mí, pedazo de Urk». La resistencia a su fuerza desapareció de repente y Tsunade se vio desequilibrada, perdiendo el control al instante. Cualquier agarre de su chakra se desvaneció, dejándola completamente indefensa mientras Orochimaru la atrapaba de nuevo entre sus manos.
Esta vez, sin embargo, la posición era ligeramente distinta. Las manos de Tsunade sobresalían sin control, sus piernas se perdían entre la maraña de agarres y su cabeza quedaba al descubierto, atrapada en una posición que la asfixiaba. Maldita sea. Mujer. Para sorpresa de Sarutobi, Jiraiya se levantó del suelo en un instante, su rostro adoptando una textura similar a la que tenía antes de aniquilar las almas del primer y segundo Hokage. Dado su extremo agotamiento, el tercero creía que su alumno era incapaz de combatir, pero verlo ponerse de pie sin la menor vacilación le provocó algo más que una mueca de sorpresa. Sin embargo, esa sorpresa aumentó aún más cuando Jiraiya procedió a invocar uno de los jutsu más majestuosos que jamás había presenciado. La belleza, la gracia y el poder puro de la técnica lo hipnotizaron al instante. Mientras tanto, Orochimaru estaba demasiado ocupado disfrutando del tormento de Tsunade como para darse cuenta del problema en el que se iba a meter. ¿Qué te parece, oh, arrogante Sannin baboso? Ja. Ten por seguro que morirás pronto. Ni siquiera tú podrías revivir de la asfixia. Ja ja ja. Tsunade apenas podía mantener los ojos abiertos mientras sentía cómo la falta de oxígeno la consumía. La regeneración celular no servía de nada si desaparecía la fuente misma de energía para la regeneración. El oxígeno era un elemento clave en el cuerpo humano y sin él, por muy fuerte que fuera, no podría hacer nada. Esta nueva sensación de impotencia inundó a la rubia al pensar en cómo había vuelto a fallar. Lo único que recordaba era sostener a un indignado Jiraiya en brazos y susurrarle que ahora le tocaba a ella. Esa era la escena que tenía, una y otra vez, y justo antes de que sus ojos se cerraran, una sola imagen cruzó su mente. Siempre estaré ahí para ti, Hime. Siempre. Jiraiya, lo siento mucho, Sennin Rasengan. Esfera giratoria de salvia, una luz azul brillante la cegó, y el sonido del estrangulamiento la ensordeció. La energía del jutsu le recorrió la espalda con una onda expansiva que pulsó levemente, despejando su mente y eliminando temporalmente los efectos negativos de la asfixia de hacía tan solo unos instantes. Sintiendo de repente su liberación, Tsunade apenas registró su entorno mientras se estrellaba contra el tejado, tosiendo levemente al abrir los ojos una vez más, solo para cerrarlos de golpe cuando un alarido penetrante llenó el aire. Todo aquello estaba compuesto de dolor y agonía, y cuando finalmente cesaron los gritos, Tsunade se levantó de un salto del suelo, obligándose a ponerse de pie al ver con sus propios ojos el cuerpo ensangrentado no solo de la serpiente, sino también de Jiraiya. No, tras toser, el Sannin de cabello blanco tropezó levemente antes de estabilizarse, con la respiración agitada y entrecortada. La sangre que empapaba su ropa parecía brillar con intensidad, y por un instante, el miedo a la sangre le subió a la garganta. Pero, como antes, lo reprimió. Ver al Sannin sangrando le dejó aún más claro que dudar no era la solución en momentos como este. Desde aquella noche, se había jurado acabar con ese miedo absurdo. Ella era la Sannin babosa, la mejor médica del mundo, y no iba a permitir que nada le impidiera salvar a ese hombre. Ignorando los gritos de Orochimaru, que se retorcía, cargó sus manos con chakra y las entrelazó alrededor del torso tembloroso de Jiraiya, infundiendo todo el chakra que podía, mientras lo atraía hacia sí lo más que podía. Eres una idiota, una maldita idiota. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas, mientras él sentía cómo su peso se desplomaba contra su cuerpo, oyendo su risa seca mientras negaba con la cabeza, deseando que ella hubiera sido más fuerte para poder poner fin a esto. Mira quién está hablando, soy. Mierda. Da igual, ¿por qué no se curan? Su voz se tornó repentinamente desesperada al darse cuenta de que las heridas que crecían en el cuerpo de Jiraiya no mostraban señales de responder a su fuerza vital, y eso no era nada bueno. El Sannin sapo simplemente suspiró. Usar energía natural sin un catalizador significa que tengo que pagar un precio muy alto. Me temo que no podréis rejuvenecer ninguna de esas células mientras siga en este modo. Entonces suéltalo. Suéltalo ahora, Jiraiya. Una risita se le escapó de los labios mientras el dolor seguía atenazándolo. Ah, eso, Hime, es imposible. Reuniendo toda la energía natural que había estado acumulando durante los últimos minutos, extendió ambas palmas de las manos. ¿Ves? Y una vez más, gigantescas esferas arremolinadas de color azul celeste cobraron vida. Tengo algunos asuntos pendientes que debo resolver aquí. Algo que debería haber hecho hace años, pero no tuve el valor. Jiraiya. ¡No! Pero incluso mientras decía eso, observó horrorizada cómo una barrera de chakra la separaba de él. Juraba mantenerte a salvo en casa. Y cumpliré esa promesa mientras viva. Cueste lo que cueste. Sensei.
Fue un placer ser su alumno. Espero que el sentimiento sea mutuo. Jiraiya sonrió con suficiencia mientras daba unos pasos hacia adelante, acercándose a la serpiente que se debatía. ¡No! ¡No! Aléjate de mí. ¡No! Por primera vez en muchos años, Orochimaru gritó de miedo, pues había presenciado en carne propia el daño que esas cosas podían causar. Años atrás, Minato había inventado ese jutsu, lo que le permitió ascender al puesto de Yondaime Hokage junto con el preciado jutsu Iraishin. Años después, el sensei de Relámpago Amarillo, su compañero de equipo, aquel que lo trataba como a un hermano, y también aquel a quien había traicionado hacía tantos años, se burlaba de él una vez más. Sarutobi no pudo más que negar con la cabeza con tristeza mientras observaba a Jiraiya mantener su jutsu mientras caminaba hacia el traidor Sannin. Sí, querido muchacho. Definitivamente lo es. Tsunade, por otro lado, golpeaba la barrera con los puños, gritando mientras intentaba alcanzar a Jiraiya. Era evidente que la fuerza vital de la Sannin de los sapos se debilitaba lentamente, y perder a otra persona tan preciada era inaceptable. Que fuera Jiraiya, precisamente, era definitivamente inaceptable. Volviendo la cabeza, le dedicó una última sonrisa a Tsunade antes de pronunciar las palabras que la dejarían sin palabras, aturdida por su lealtad y conmovida por su bondad. Sus puños yacían inútiles a un lado mientras observaba incrédula, hasta que la realidad la despertó de su ensoñación. Jiraiya, ¡no! Te amé, y siempre te amaré. Nibai Sennin Rasengan. Esfera giratoria doble del sabio Orochimaru gritó de agonía cuando el ataque lo alcanzó de lleno. El Rasengan anterior ya lo había dejado vulnerable como un recién nacido, con su red de chakra completamente destruida como consecuencia. Incluso ahora, el dolor era insoportable. La fuerza de su convicción, la que hacía que ese necio continuara con el jutsu, era increíble. Jiraiya se estaba muriendo, cualquiera podía verlo, pero pensar que seguiría adelante, eligiendo la muerte solo para salvar la vida de otros, era incomprensible para la serpiente. ¿Por qué? ¿Por qué alguien no querría vivir para siempre y disfrutar de los frutos de la inmortalidad? ¿Por qué alguien agotaría voluntariamente su fuerza vital por el bien de los demás? En ese breve lapso, todos esos pensamientos cruzaron la mente de Orochimaru, pero ninguno tenía sentido al darse cuenta de que, una vez más, había perdido contra Jiraiya. Muchos años atrás, el hecho de que aquel inútil de su época hubiera sido considerado a su altura lo enfurecía, e incluso al observar a Jiraiya, tuvo que admitir que el necio progresaba a un ritmo mucho más rápido que él. Su objetivo de alcanzar la inmortalidad se intensificó, y estaba decidido a demostrarles a todos su genialidad, pero entonces, ese maldito Namikaze le arrebató la oportunidad de probarse a sí mismo. Konoha no reconoció su talento. Su propio sensei lo había abandonado. El mundo se reducía a él, y eso era lo único que le importaba. Los gobernaría a todos y les haría pagar por su insolencia. Solo él era divino y solo él alcanzaría ese estado donde otros habían fracasado. Sería inmortal y nada se interpondría en su camino. Cuando ese necio de Jiraiya intentó detenerlo, lo había derrotado, pero por muy poco, y pensar que Jiraiya se estaba conteniendo para poder traer de vuelta a la serpiente era ridículo. La rabia lo consumía y no sentía remordimiento alguno. Los mataría a todos. Así de simple. ¿Por qué? ¿Por qué fue él quien recibió ese increíble ninjutsu, uno que incluso a él le dejó perplejo por su enorme poder y su mecánica, viendo la ridícula expresión en el rostro de Jiraiya mientras sentía cómo su vida se desvanecía lentamente, poco a poco? La vida, en verdad, era algo irónico. Muere ahora. Rugió Jiraiya mientras usaba sus últimas fuerzas y voluntad para aniquilar los restos de Orochimaru. Su corazón sentía un ligero remordimiento por el compañero que había perdido hacía tantos años, solo para ser reemplazado por el alivio de que al menos Konoha ahora estaba a salvo del maníaco. Se había acabado. Jiraiya simplemente aceptó la destrucción de Orochimaru, antes de que su mente se apagara por completo y su cuerpo perdiera energía lentamente, provocando que se desplomara sobre el tejado. Su mirada se perdió mientras un único pensamiento llenaba su mente: estoy tan cansado. Oyó unos pasos apresurados cerca de él, pero no les prestó atención hasta que un par de brazos lo rodearon por el torso, atrayéndolo hacia algo cálido antes de que una luz verde lo bañara. Incluso cuando empezó a perder el conocimiento, sonrió. No, no funciona, jamás te dejaré ir así, ¿me oyes? Jamás. Tsunade procedió entonces a hacer algo que sorprendió a todos los presentes. Mordió con fuerza el hombro del Sennin de cabello blanco, quien gruñó al volver la vista hacia ella.
Eso es solo el principio, aún tengo que demostrarte cuánto te odio por ese acto heroico que acabas de cometer. Así que ni se te ocurra morir. Claro, lo que sea, eres un imbécil. Vaya, esto es lo que le pasa a un buen tipo. ¿Para qué me molesté en creerle a Naruto? ¿Podrías callarte de una vez? Algo cálido presionó contra sus labios y, antes de darse cuenta, estaba besando a Senju Tsunade, sobrina del primer Hokage, su compañera de equipo y la única mujer a la que había amado en toda su vida. El chakra fluía de boca en boca, obligándolo a permanecer despierto, como para provocarlo con los placeres que aún estaban por venir. Tonto, dame un poco de tiempo, ¿sí? Te arreglo enseguida. Su voz era suave, un contraste con el tono fuerte y brusco que solía usar con él, mostrando por una vez la preocupación que realmente sentía por él. Jiraiya simplemente soltó una risita mientras negaba con la cabeza. De acuerdo. De acuerdo. Haz lo que quieras. Tsunade sonrió levemente antes de despeinarlo, lo que le valió otro gruñido, tras el cual rió. Entonces su postura cambió por completo, sus ojos ámbar brillaron con determinación mientras sus manos volvían a iluminarse con chakra. Ryusei. Ven aquí ahora mismo y activa la formación curativa. Ya estoy en ello. Una voz familiar resonó en la zona, revelando al líder de los Shifukei, 4 guardianes, quien inmediatamente se puso a trabajar. Kireki. Cuento con tu catalizador de chakra. ¿Sí? En un instante, una figura blanca apareció a su lado, ayudándola a estabilizar a Jiraiya. Minagi. Ya está ayudando. El Uchiha ya estaba en pleno proceso de formar sellos para iniciar los ciclos menores de rejuvenecimiento. En medio de todo este caos, Sarutobi Hiruzen, el tercer Hokage de Konohagakure, rió con júbilo. Es cierto que una serpiente blanca simboliza la suerte y el poder, pero Orochimaru, olvidas que la esencia misma de la naturaleza de una persona es lo que determina su verdadero interior. Luego, su mirada se perdió en la distancia, enfocándose en una sección particular del bosque donde el polvo se levantaba por todas partes. Naruto, ahora todo depende de ti. Muéstrame la fuerza de un futuro Hokage. Kinka. Kaenrin. Llamas doradas. Rueda de fuego una vez más, Naruto aniquiló la supuesta defensa definitiva de Gaara con otro ataque feroz. Sus colas de chakra aumentaron lentamente hasta 3, incluso mientras Gaara intentaba transformarse. Sus ojos carmesí reflejaban la confianza y la determinación que albergaba mientras miraba fijamente al enfurecido Jinchuriki de una cola de la arena. La comisura de sus labios se curvó hacia arriba mientras sonreía con sorna. Vas a caer, perra. Fin del capítulo, espero que les guste, suscríbanse y activen la campanita.